Buenos días. Aprovechando que ayer fue el Día Mundial de la Diabetes, pues vamos a hablar un ratito sobre los problemas que puede ocasionar esta enfermedad en la piel. Pero antes vamos a presentarnos. Yo soy Rosa Ortega, profesora titular de Dermatología de la Facultad de Medicina de Granada, y ahora estoy también desempeñando el papel de presidenta de la Academia en la sección andaluza. Pasamos a que se presente mi compañero. Hola, buenos días. Yo soy Agustín Buendía Eisman, soy profesor titular de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, compañero de Rosa, compañero no solamente de profesión, sino que tenemos una vida profesional muy paralela, llevamos casi toda la vida juntos. En mi línea de investigación, fundamentalmente, pues me llevo dedicando desde hace mucho tiempo a la promoción de la salud en dermatología, y actualmente pues soy el responsable de las campañas de promoción de la salud de la Fundación Piel Sana, que es la fundación de la Sociedad Científica de los Dermatólogos, de la Academia Española de Dermatología. Y hoy, pues bueno, desde aquí queremos agradecer a la Escuela de Salud Pública, que nos ha invitado a participar en un día que para nosotros es muy importante para promocionar la salud de la piel, el Día Mundial de la Diabetes. Y creo que Rosa, bueno, pues nos va a hablar un poco qué es la diabetes y la trascendencia de ella. Bien, bueno, pues la diabetes es un trastorno metabólico crónico que, bueno, se manifiesta porque hay un aumento de la glucemia en la sangre, vamos, el azúcar, de la glucosa en sangre. Esto es debido a que hay una alteración de la insulina, y esta alteración pues puede ser absolutamente total o simplemente relativa. Por tanto, hay distintos grados de diabetes. Según la clasificación actual, podemos encontrar dos tipos fundamentales, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero también hay diabetes gestacional y diabetes producida por otras causas, sustancias químicas, por infecciones, etc. Lo importante es saber que esta enfermedad puede dañar varios órganos de nuestro cuerpo. El riñón, provocando una auténtica lesión, que es una nefropatía diabética bastante grave. Se puede afectar la retina, en los ojos, puede afectarse los nervios periféricos, y lo que nos toca hablar hoy a nosotros, se puede afectar la piel. Y pueden ser síntomas que desde el principio nos pueden poner sobre aviso de que esa persona puede estar padeciendo la enfermedad. Es una enfermedad que actualmente se piensa que ocurre entre el 7 y el 10% de la población. Lo peor de todo esto es que el 50% de los pacientes que en la actualidad tienen diabetes no están diagnosticados. Por eso es importante que la gente conozca algunos síntomas que en principio no son graves, que muchos de ellos se pueden empezar a manifestar en la piel, y de esta forma poder hacer un diagnóstico precoz, porque como todas las enfermedades, cuanto antes se hayan diagnosticado, pues más podemos prevenir o evitar que haya complicaciones, que es lo que ahora después vamos a comentar. Sí, a mí me gustaría comentar también respecto a la trascendencia de la diabetes en cualquier órgano, a lo que ha comentado Rosa, los estudios de calidad de vida que hay actualmente. La calidad de vida relacionada con la salud ponen de manifiesto las reacciones y las percepciones que tienen los pacientes con respecto a su salud, ¿no? Y se ha comprobado que la percepción de la enfermedad no es lo mismo por el médico que por el paciente. A veces los médicos, hay patologías, sobre todo en nuestro campo, en la dermatología, que consideramos que son totalmente benignas o trascendentales, pero al paciente le está afectando y disminuyendo muchísimo su calidad de vida, porque tiene una percepción subjetiva muchísimo mayor que nosotros lo podemos percibir. Por tanto, se ha demostrado en numerosos estudios que dermatosis como el vitíligo, el psoriasis y la alopecia areata, que como veremos ahora se asocian o son más frecuentes en pacientes diabéticos, producen un gran impacto en la disminución de la calidad de vida. Pero también hay estudios que ponen de manifiesto que la diabetes, sobre todo la diabetes avanzada, también tiene un gran impacto en la disminución de la calidad de vida del paciente. Por tanto, fíjense, si una diabetes avanzada produce una disminución de la calidad de vida del paciente, pero además tiene las complicaciones de la afectación cutánea, su calidad de vida va a estar mucho más disminuida. Por tanto, consideramos que debe de conocer el paciente estas manifestaciones para tratarlas y para prevenirlas. Y yo creo que podemos ahora, Rosa, pues hacer una pequeña descripción de las situaciones más frecuentes. Sí, hemos intentado pues hacer una pequeña clasificación
de qué tipos de alteraciones en la piel tienen que ver con la diabetes y desde qué punto de vista. Hay unas dermopatías o enfermedades de la piel que son específicas de la diabetes. Y vamos a hablar de alguna de ellas, la dermopatía diabética. Sí, la dermopatía diabética a mí es el hallazgo más frecuente que existe. Quizás sea la patología cutánea más frecuente en diabéticos. Puede aparecer hasta en el 60% de los pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. Pero también puede aparecer en el 20% de pacientes no diabéticos de personas ancianas. Es una patología benigna, poco frecuente en niños, porque cuando hablamos de patología cutánea también tenemos que hablar de la afectación en niños, ya que la diabetes tipo 1 es bastante frecuente en niños y adolescentes. Se caracteriza por la aparición de unas áreas atóficas como deprimidas, color café con leche, ligeramente deprimidas, que aparecen en los miembros inferiores, en la zona pretibial. También puede aparecer en otras localizaciones. Son asintomáticas, no presentan mejoría con el control de la glucemia y no tienen tratamiento, pero sí que es muy frecuente, y repito, estas pequeñas manchitas o pequeñas depresiones, color café con leche en la zona pretibial, ¿no? Se habla que esto sea debido a depósitos de hemosiderina y de melanina. Como digo, no hay ningún tratamiento y no deben de preocupar al paciente, pero sí alertar y consultar en el momento. Y de hecho yo creo, Agustín, que mucha gente piensa que estas manchas son manchas seniles. Hay gente que piensa, las confunde con esta hiperpigmentación. Y bueno, a veces no está muy claro el diagnóstico si es por la diabetes, porque también muchas personas ancianas tienen diabetes, ¿no? Es cierto, como he comentado, porque hay un porcentaje, un 20% de ancianos no diabéticos que lo presentan. Sin embargo, sí que el 60% de los pacientes diabéticos lo presentan, pero es la más frecuente que encontramos. Dentro de estas enfermedades que aparecen en la piel de los diabéticos está también la erupción ampollosa o bullosis diabeticorum. Estas son unas ampollas que aparecen en las extremidades, en las manos también. Son unas ampollas muy llamativas, no duelen, pero parecen quemaduras. Ampollas blancas, transparentes, con una serosidad no purulenta. Lo que ocurre es que con mucha frecuencia, porque en los diabéticos es más habitual las infecciones, estas ampollas se pueden infectar y entonces dar otro aspecto. Pero una ampolla diabética sin más no es nada más que eso, una elevación de la piel con un contenido líquido que no duele, que no tiene una rojez alrededor, que cura espontáneamente y que no deja cicatriz. Es muy escandalosa y muy llamativa, pero no nos habla de gravedad en absoluto. No, y además se resuelve muy bien en la consulta, como tú sabes, porque a veces pues, hacemos el drenaje, se le aplica un antiinflamatorio y se suele resolver bastante bien. No tanto como la necrobiosis lipoidea. La necrosis lipoidea es una enfermedad rara, pero frecuente en mujeres, nada frecuente en niños, y puede aparecer en el curso de una diabetes propiamente establecida, una diabetes franca, o en situaciones de estado de tolerancia anormal a la glucosa. Son unas lesiones asintomáticas, localizadas, a igual que la dermopatía diabética que he hablado antes, en las piernas fundamentalmente, en las zonas laterales o en la zona peritibial. Pero se caracteriza por una placa eritematosa, los dermatólogos llamamos eritematosa, una placa roja, color marrón, que va creciendo y se transforma en una placa amarillenta de color anaranjado, un poquito atófica y que a veces llega a ulcerarse. Realmente hay muchos tratamientos, se han ensayado muchos tratamientos, no hay ningún tratamiento de elección. Lo más importante, yo le digo a mis pacientes siempre que aparecen con una necrosis lipoidea, hacer un buen control de su glucemia. Luego, entre los diferentes tratamientos que han dado buenos resultados, la aplicación de corticoides tópicos, en casos más severos se pueden inyectar corticoides intralesionales. También hemos tenido a veces buenos resultados con la aplicación tópica de tacrolimus, pentosifilina, que mejora la circulación, y en casos donde hay úlceras muy rebeldes, ya difíciles de responder a estos tratamientos convencionales, es necesario realizar una extirpación quirúrgica. Afortunadamente, suele ser rara la aparición de la necrosis lipoidea. Y otra cosa, no suele doler. Es muy escandaloso también, pasa un poco como las ampollas. Hemos visto lesiones que son llamativas, que son a lo mejor muy poco agradables a la vista, pero que al final pues no molestan. Bueno, pues dentro de estas dermopatías que aparecen siempre en la diabetes, acompañando a esta enfermedad, está el eritema, el enrojecimiento de la piel.
Este enrojecimiento puede ser por cualquier zona del cuerpo, pero es más típica en la cara. Es la rubeosis facial del diabético. Más bien dicho, de la diabética, suele ser más frecuente en mujeres. Es debido a que los capilares sanguíneos pues pierden su tono, un poco dañados por el azúcar. Aparece, como he dicho, más en mujeres, sobre todo si son obesas, pero también se puede ver en niños diabéticos y en gente joven. Se acompaña muchas veces de dilataciones de estas arañas vasculares que puede quedar ya como residuo y que tampoco se quitan para siempre. Pero que afortunadamente es una cuestión fundamentalmente estética. Sin embargo, a mí sí que me preocupa, nos preocupa muchísimo más las lesiones ulceronecróticas que pueden llegar a una gangrena. Ahí podríamos decir que son las manifestaciones provocadas por la vasculopatía diabética. Los pacientes diabéticos tienen mayor incidencia de enfermedad vascular periférica. Sin embargo, esta deficiencia o esta vasculopatía no afecta tanto al flujo de sangre a los tejidos de tal forma que sea incompatible con esto. Pero cuando suceden mínimos traumas, pequeñas inflamaciones, se crea una demanda metabólica que no puede ser cubierta y entonces se produce una ulceración y que puede llegar a una gangrena. Clínicamente, ¿cómo podemos ver esto, estas alteraciones vasculares? Pues se traduce en pies fríos, la piel muy brillante, pálida, hay atrofia de los anejos, hay ausencia de vello, sobre todo en zonas distales, en extremidades, y presencia de dolor en reposo y presencia de dolor también al andar. Y a nivel cutáneo aparecen una serie de manifestaciones que algunas ya las hemos comentado, como la dermopatía diabética, dermatosis pigmentada y purpúrica. Son estas personas que tienen como muchas pecas, ¿no? Como muy manchadas como consecuencia de una falta de retorno venoso, tienen muy manchadas las extremidades, o lo que acaba de comentar Rosa, ¿no? La rojez de cara y de cuello. Actualmente se considera que la microangiopatía diabética, pues aparte del daño que existe en los vasos sanguíneos, está provocando un incremento en la viscosidad de la sangre, con una microcirculación muy poco activa y una hipertensión capilar. Esto sí que tenemos que cuidarlo, y ahora hablaremos bastante de los consejos para no llegar a producir una úlcera y que esa úlcera no acabe produciendo una gangrena. Otras manifestaciones cutáneas que se pueden dar lugar a estas alteraciones neuróticas son las debidas a la neuropatía diabética, es decir, alteración de las fibras sensoriales y de las fibras motoras autonómicas. Es una lesión periférica de los nervios simpáticos y aparece una intolerancia al dolor, hay una hiperhidrosis de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, hay una anhidrosis, una falta de sudoración de las extremidades, y esta ausencia de sudor de las extremidades me va a producir una menor hidratación, y eso me va a llevar a una mayor serosis, a una mayor sequedad de la piel, a una piel seca, a una piel escamosa, que como consecuencia de la piel seca y escamosa, ante cualquier trauma se va a fisurar, o el individuo, como hablaremos después, le va a picar y se va a rascar y se va a hacer pequeñas heridas. Además, también la neuropatía provoca dolores radiculares, hiperkeratosis, que es engrosamiento de la piel en puntos de presión, cambios en los huesos y en las articulaciones, y puede aparecer como consecuencia el pie diabético o el mal perforante plantar. Es muy frecuente en los puntos de mayor presión. Comienza con un callo que se ulcera, que no remite, que puede infectarse y que puede llegar a originar accesos profundos. Esto sí que realmente a mí me preocupa, y hablaremos más detenidamente ahora con los consejos, porque yo creo que el diabético debe de cuidarse los pies tanto como sus ojos. Cuidárselos, no él mismo, no solo él, sino ir a un especialista para que le cuide. Lo del callo es muy fácilmente asequible para el paciente, y es mejor no hacerse una herida, como ya has adelantado, claro, y como comentaremos a continuación. Brevemente voy a pasar a otro de los síntomas que suele aparecer en los diabéticos casi siempre, aunque quizá cada vez se piensa más que es más en otro tipo de personas, el granuloma anular. Granuloma anular antes se llamaba granuloma anular diabeticorum, del diabético, y hay cada vez más opiniones que dicen que esta lesión se ve después de picaduras de insectos, después de algunos traumatismos. Son unas lesiones redondeadas,
elevadas que se pueden localizar sobre todo en las extremidades, que no suelen provocar síntomas, pero que como todo lo de la piel, como se ve, pues a las personas le molestan. Se suelen tratar pues a lo mejor con una inyección intralesional de corticoides. Lo malo que tiene es que suele reaparecer y recidivar, y son consultas muy frecuentes. Son consultas frecuentes y a veces suelen desaparecer espontáneamente. Yo recuerdo hace unos años le poníamos un caso clínico a unos alumnos en la facultad, recuerda Rosa, que le poníamos una necrobiosis lipoidea, y decía, sigue explorando al paciente, y el paciente tiene un granuloma anular, decíamos, tiene algo que ver, y realmente son dos patologías cutáneas que se asocian a la diabetes, aunque los tratamientos son totalmente distintos uno del otro. Y quizás, igual que hemos hablado de la microangiopatía y la macroangiopatía, lo más perceptible en la piel del diabético es la serosis. La sequedad de la piel, y en algunas zonas el engrosamiento, ¿no? Es un síntoma muy temprano, es de los síntomas, igual que la dermopatía diabética, más frecuentes y que más tempranamente aparece. Yo creo que tiene el 22% de los pacientes con diabetes mellitus. Hay una alteración de la descamación, hay una reducción de la elasticidad de la piel, y hay un mayor grosor de la piel en general, o sea, hay un mayor grosor de la piel respecto a las pieles de la población en general. La serosis se observa, o la piel seca, ¿no? Dermatólogos decimos la serosis, la piel seca se observa en todo el cuerpo, pero fundamentalmente en las extremidades, en los pies y en las piernas, extremidades inferiores. Y la piel engrosada se observa en la parte superior de la espalda. Observamos que hay una piel dura, más difícil de pellizcar, aunque también aparece en la zona de los nudillos, que a veces se va a asociar con una contractura, una típica contractura en flexión. Bueno, pues debemos de tratarlas con cremas humectantes, fundamentalmente con cremas a base de vaselina, a base de lanolina, que van a aportar mucho agua, o cremas ricas en vitamina A y vitamina E. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido porque me parece que nos estamos alargando un poco. Hay otras alteraciones de la piel que tienen que ver un poco con el tratamiento que esa persona esté realizando. Las personas que están tomando antidiabéticos orales pueden tener el llamado fenómeno Antabus. Es una reacción muy llamativa que ocurre a las pocas horas de tomar la pastilla, el antidiabético oral, junto con alcohol. Si se mezcla estas dos sustancias, pueden aparecer alteraciones que van desde un enrojecimiento grande, puede haber taquicardia, puede haber calor, cefalea, vértigo. Por tanto, es aconsejable, si una persona toma sobre todo sulfonilureas o sulfonamidas como antidiabéticos orales, no acompañarlo de alcohol, aunque el alcohol no es aconsejable casi nunca. También con la medicación, en el caso de la insulina, pueden aparecer, ¿verdad? Pueden aparecer lesiones, queloides y puntos duros como consecuencia de las inyecciones rápidas. Puede haber sudoración masiva después de poner la insulina porque haya una hipoglucemia rápida, una palidez. Otras pero se suelen resolver bastante. Se resuelve sin problema. Sin embargo, sí que tendríamos que tener en cuenta la presencia de infecciones. Esto es muy importante, sobre todo por la especial trascendencia. Hay alguna contradicción de si las infecciones son más frecuentes en pacientes diabéticos. Yo creo que, bueno, en esto hay un poco de controversia, si son más frecuentes las infecciones, sobre todo las infecciones de tipo bacteriana. El consenso que hay actualmente por los expertos es que no es que sean más frecuentes, pero que cuando estas son más rebeldes a los tratamientos y son más fáciles de evolucionar hacia complicaciones. Quizás la más frecuente dentro de las infecciones por bacterias sería el eritasma provocado por una bacteria y que aparece como una placa marrón rojiza en grandes pliegues como consecuencia de la infección por esta bacteria, pero que se resuelve fácilmente con una eritromicina tópica. Pero las infecciones micóticas, los hongos, lo que la población denomina las infecciones por hongos, sí que son muy frecuentes en las personas diabéticas. Son frecuentes por lo siguiente, porque primero hay una inmunidad deprimida, las infecciones por hongos se desarrollan en aquellas personas con una inmunidad más débil, y nos vamos a encontrar con afectaciones de vulvovaginitis a nivel de vagina, balanitis a nivel del pene con unos puntos rojos, a veces con unas lesiones grumosas encima en la mucosa del glande, parecido al yogur, le explicamos nosotros a los alumnos, las infecciones, las boqueras características, como dice la población general, o los intertigos, que son las infecciones en los pliegues cutáneos, ¿no? Son difíciles de erradicar.
a veces hay que hacer diferentes tandas de tratamiento porque es muy difícil de erradicarlo. Y yo quisiera dar un consejo muy importante para evitar las infecciones por cándida. Los hongos suelen crecer cuando hay humedad, cuando hay maceración y cuando hay calor. Por tanto, debemos de cuidar muy bien de secar todas las zonas de pliegues. Cuando lavemos los pies, que como veremos a lo largo de la charla, hay que lavarlo muy bien, pero hay que secar muy bien la zona interdigital, porque si queda un poquito de agua en la zona interdigital, ese agua sometida a presión continua, a maceración, a calor, es un caldo de cultivo de la cándida, que luego son muy difíciles de controlar. Hay otras infecciones por hongos. Perdona, te quería Sí. interrumpir. En el pie, para ir adelantando un poco, las infecciones por hongos son las de más incidencia. Has dicho secar muy bien, y una cosa que también creo que es importante, no poner nunca crema entre los dedos. Aplicar un polvo. Preferiblemente. Claro. Las cremas entre los dedos ayudan a que aumente la maceración. Claro. Entonces, en los cuidados de la piel del diabético, que uno de los cuidados es hidratar con crema, nunca hidratar entre los dedos o debajo de los pliegues, porque va a producir más maceración, claro, y va a aplicar más humedad. Pero tampoco secar en exceso, porque yo le digo a algunos pacientes que tienen frecuentemente infecciones repetidas por hongos, pacientes no diabéticos, que deben de secar muy bien la zona interdigital. Y algunos me dicen, yo utilizo un secador. Bueno, en algunos casos es aceptable. Nunca en el caso de los diabéticos, porque me va a secar en exceso. O sea, ni tampoco aplicar un humectante que me provoque, que aporte agua y que sea caldo de cultivo para los hongos, ni tampoco secar en exceso. Creo que lo recomendable es secar bien con una toalla y aplicar un polvo. Los polvos de talco suelen ir muy bien porque evitan los roces en la maceración. Incluso hay polvos que contienen algunos activos antifúngicos que suelen ir bastante y lo que bien. has dicho del secador también creo que es importante no utilizarlo, porque como hemos dicho, ya has dicho tú antes, los diabéticos tienen problemas neurológicos del nervio periférico, entonces pueden tener una sensibilidad disminuida y no notar el calor excesivo que puede dar el aire caliente, entonces provocar sin querer una quemadura que nos aumentaría los problemas en ese pie diabético. Entonces, secar y ya está, sin calor. Las cándidas es la infección más frecuente y que hay que cuidarle mucho. Hay otras infecciones por hongos, las producidas por dermatofitos, no son tan frecuentes, pero sí que hay que evitarlas porque, como en todo, son mucho más rebeldes al tratamiento y mucho más fáciles de su complicación. Pero podríamos hablar de algunas dermatosis no propias de la diabetes, pero que se asocian a la diabetes. Hombre, podemos encontrar el color amarillento de la piel. Claro. La hipercarotinemia suele ser debido porque hay un aumento de los carotenos, porque en algunos diabéticos hay un problema hepático añadido, que no metabolizan bien los betacarotenos, que son unas sustancias que ingerimos fuera. Nosotros tomamos los betacarotenos en las zanahorias, en las naranjas, en las verduras principalmente. Si el diabético, que en ocasiones casi en un 30% tiene problemas hepáticos, no digiere bien los carotenos para transformarlos en vitamina A, esos carotenos en exceso se van depositando en la piel y es lo que da esa tonalidad amarillo-anaranjada que se ve sobre todo en las palmas de las manos, las plantas de los pies y fundamentalmente en los pliegues, donde hay un grosor más grande de la capa córnea. Entonces es otra cosa que se ve en otro tipo de pacientes, pero que es muy frecuente en los diabéticos, sobre todo cuando se hace una extensión en la palma de las manos. Pero hay algunas patologías que el paciente me dice a mí, ¿por qué me pregunta usted si tengo diabetes? Que se suelen asociar con frecuencia a la diabetes y no son propios de la diabetes. Por ejemplo, el vitíligo. El vitíligo, que es una despigmentación de la piel, una patología muy frecuente que estigmatiza mucho al paciente, es una patología benigna y que realmente es de las patologías que al individuo le provoca una disminución de su calidad de vida por las alteraciones estéticas, suele asociarse con bastante frecuencia a la diabetes. Por eso los pacientes con vitíligo, yo siempre les digo que se hagan un estudio, entre otras cosas, de ver cómo está su glucemia. El vitíligo se asocia con mucha frecuencia a diabetes mal controlados y diabetes evolucionados, al igual que la alopecia areata. La alopecia areata. El vitíligo de los diabéticos suele ser tardío. Tardío. No es frecuente que sean niños, ¿verdad? Bueno, si es un niño con una diabetes muy avanzada y complicada, suele ser más frecuente el vitíligo.
Otra cosa importante a conocer es el picor, el prurito. El prurito es uno de los síntomas a lo mejor más precoces en la aparición en los diabéticos, y de hecho cuando una persona viene con un prurito, un picor generalizado, que no conocemos su causa, que no nos pone ante nosotros una posibilidad de diagnóstico, lo primero es pensar que haya una diabetes. ¿Qué hacemos entonces? Pues realizar una analítica, porque muchas veces el diagnóstico precoz se hace por este síntoma, el picor. Creo que vamos a... Sí, a mí me parece el prurito, además siempre sabemos que en el prurito hay un círculo vicioso, picor, rascado, me rasco, me pica, más me rasco, más me pica. Hay que cortar el círculo vicioso, porque no solamente, sino que con el rascado se pueden producir heridas que se van a infectar y entramos en el círculo vicioso de todo lo que hemos comentado. Pero yo creo que, para resumir, no vamos a dar aquí una lección de la patología cutánea en la dieta, sino vamos a darle consejos a los pacientes. Yo creo que debíamos de concretarnos en algunos pacientes. Rosa, ¿qué consejos darías en general para un paciente? Pues yo lo de las 3Ds me gustó, lo oí ayer en el Día Mundial de la Diabetes. Un paciente diabético tiene que tener disciplina, hacer una buena dieta y un deporte. Controlarse los niveles de glucosa, y con respecto a la piel, hidratarla mucho, secársela bien, vigilarse los pies. Es uno de los sitios donde más patología aparece, y esa patología puede ser grave en algunas ocasiones. Cortarse bien las uñas, no solo de los pies, sino también de las manos, por lo que tú has dicho del picor, sí, de no rascarse y hacerse heridas. Y fundamentalmente, cuando hay alguna sospecha de algo que no tiene muy controlado, acudir al dermatólogo que se lo diagnostique y se lo trate. Sí, yo me gustaría decir, insistir en los cuidados diarios de los pies, y hablarle un poquito simplemente de la hidratación limpieza. O sea, mantener siempre los pies limpios, pero ojo, revisar la temperatura del baño. Como hemos dicho antes, el paciente al disminuir la sensibilidad no controla si está muy caliente el agua, si se mete en una bañera se puede quemar. Secar muy bien con los cuidados que hemos dicho antes para secar. No aplicar nunca lociones humectantes entre los dedos, utilizar zapatos cómodos, sin costura. Si hay callos, esto es muy importante, no cortarlos en casa. El paciente a veces, o la población en general a veces es aficionada a cortárselos con una cuchilla o a tratárselos. Sí se pueden aplicar alguna cremita que pueda reblandecer, pero lo mejor es consultar al podólogo, no utilizar productos irritantes, por supuesto no caminar descalzo y llevar un control de su diabetes. Para la higiene, pues utilizar siempre jabones tipo graso, que me van a ayudar a hidratar la piel. En el mercado hay algunas marcas comerciales que no contienen detergentes, y ya hemos dicho en la hidratación tipo de cremas, lanolina y vaselina, llevar una vida sana y explorarse diariamente, y ante cualquier signo consultar a su médico de atención primaria o a su dermatólogo.